Bueno, muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando estos tiempos eh, que estamos superando fases, parece, en el tema de la cuarentena, ¿verdad? Aunque ahora nos quedamos otra vez un poco, según las noticias, unos cuantos casos más positivos de lo normal. Pero bueno, tenemos que seguir orando y estando firmes a Dios, a su palabra y a todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y en cuanto a eso, hoy me gustaría compartir con ustedes una lectura. Quiero hacer esta palabra, o sea, este tiempo de reflexión acerca de un texto bíblico. Y quiero leer una vez, después ir paso por paso revisando y viendo lo que dice este texto. Se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Entonces, si quieren buscar en sus Biblias, Segunda de Pedro, mientras yo me tomo un mate, capítulo 1, versículo 3 al 11. Y dice así, voy a leer en la versión Dios habla hoy, una versión bastante sencilla para que se pueda entender bien cada palabra. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para esta vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado a conocer sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto se arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué lindas palabras de parte de Pedro, del apóstol Pedro hacia nosotros. Si nos remontamos un poco a la época donde Pedro estaba con Jesús, o antes, un poquito antes de su encuentro con Jesús, la Biblia menciona o da a entender que Pedro era una persona bastante impulsiva. Él hacía las cosas por hacer, no pensaba mucho para hacer. Todo lo que hacía, o sea, muchas cosas lo que hacía era lo que le venía en el momento y le metía a él, ¿sí? Y ver que años después, al escribir esta carta, esta epístola, se le ve con un carácter muy diferente. Se puede leer, se le puede ver en su escritura con un carácter muy diferente. Un carácter disciplinado, un tipo así como se ve, tranquilo y bastante centrado. Es otro Pedro que, que se conoció al principio. Bueno, ya está también viejito y uno cuando es viejo ya va también, a medida que va pasando los años, va cambiando se va haciendo más tranquilo, ¿verdad? Y porque, no sé, va siendo más sabio o lo que sea. Pero
Este Pedro, que en el momento en que escribió esta carta, esta epístola, se veía un tipo así, de aquel tipo que le cortó la oreja al soldado este, a una persona que escribe que sean tranquilos, tengan paciencia, es, una forma, o sea, de esa forma se puede ver cómo su carácter se fue desarrollando, fue creciendo en carácter y en muchas cosas. Bueno, quiero que nos vayamos a las primeras partes de este versículo. Dice, eh, Dios por su poder nos ha concedido lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Y si leemos al principio el saludo de Pedro, él dice, eh, él se presenta a Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Saluda a quién? A los que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de nuestro Señor. O sea, acá él está hablando a la gente que ya conoce de Dios, la gente que experimentó la salvación, que tiene la fe, o sea, los cristianos, a la gente de la iglesia le está hablando Pedro, no a cualquiera. Y a esa gente le está hablando Pedro. O sea, hoy en día sería a nosotros, los que estamos en la iglesia, los que pertenecemos al grupo de discipulado, o los que pertenecemos en a una congregación, a eso le estaba hablando. Y dice así, o sea, y él dice, ustedes adquirieron cosas. O sea, ¿qué es lo que nosotros adquirimos mediante el conocimiento que tenemos de Dios? Primeramente, recibimos, adquirimos, dice Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos. Qué interesante, todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. O sea que tenemos todas las herramientas todo lo necesario para una vida, y devoción significa estar concentrado en algo, estar em, metido en algo y hacer algo con pasión, ¿sí? A eso, a eso Dios nos ha llevado y nos concedió todo lo que necesitamos para eso. Esa es una de las cosas. Adquirimos todo lo que necesitamos. Al conocer, al hacernos conocer, también el otro punto, al que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. O sea, por medio de un camino, Dios nos da todo eso, adquirimos eso por medio de quién? De Jesús. Y por su propia grandeza, dice, por su propia voluntad. No es que nosotros ahora decimos, bueno, ahora sí ya quiero que Jesús me dé todo lo que tiene para darme. O ahora sí quiero recibir todo lo que Dios prometió. No, no es así. No es que yo di el primer paso. Jesús, o sea, Dios dio el primer paso desde hace mucho, desde que nosotros, hace miles de años, no sé, desde la creación. Dios da el primer paso y envía a su Hijo para que, dice, nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. No es por nuestra propia causa el llamado. El llamado viene de Dios y nosotros escuchamos ese llamado y seguimos su voz, ¿sí? Entonces, por medio de lo que adquirimos, sigue diciendo, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas. Si nos vamos en el versículo 4, dice, nos ha dado sus promesas que son muy grandes y de mucho valor. O sea, no es una promesa cualquiera, no es decir, te prometo que mañana
vas a estar contento. O sea, algo, parece algo intangible, ¿verdad? No, las promesas que Dios nos regala y que podemos encontrar en toda la Biblia, dice, son grandes y de mucho valor. O sea, Dios se da todo hacia nosotros. Te da todo lo que necesitas, te da, además de lo que necesitamos, nos da sus promesas. Y no cualquier promesa, sino grandes y de mucho valor. ¿Por qué nos da eso? Dice, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios. Si leemos creo que es en Gálatas y en Efesios también habla de nuestra naturaleza, que nosotros tenemos, o sea, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza nueva, revestido, o sea, una ropa nueva, ¿sí? Y dice ahí que todas esas promesas es para que ustedes puedan tener parte de la naturaleza de Dios. O sea, Dios, además de ofrecerte el camino, te da todas las herramientas necesarias y te da las promesas que Él tiene preparado para vos, ¿sí? Dios, al atajarte, al agarrarte, no es que te deja así a tu disposición y que hagas lo que mejor te parezca o lo que crees que está bien, sino que Él te da otra vez el camino, te muestra y te da lo que necesitas, ¿sí? Entonces, nos da para que, o sea, nos da la naturaleza, nos da a conocer y a tener la naturaleza de Dios y sigue diciendo, y que escapen de la corrupción de los malos deseos que ha traído el mundo. ¿Y qué es corromper? ¿Qué es corrupción? Es romper, es quebrar o quebrantar algo que era bueno, algo que es bueno. Eso es la corrupción. Y cómo se quebranta la relación con Dios, cómo se quebranta la relación de Dios con la creación. Se quebrantó con el pecado. Y esa relación, esa naturaleza que Adán y Eva tenían al principio, antes de caer, se quebrantó con el pecado. Y todos nosotros fuimos arrastrados después por esa naturaleza. Y de esa naturaleza corrompida, de los malos deseos que tenemos, de esa naturaleza nos rescata Jesús. O sea, nos rescata de nosotros mismos y nos regala su naturaleza. Nos renueva, nos viste como una nueva persona. No te deja así nomás, como ya dije hace rato, sino que nos viste con naturaleza nueva. Y todas esas promesas que tenemos es para que podamos saber cómo eh, cómo comportarnos, vamos a decir, dentro de esa o formando parte de la naturaleza de Dios. Y acá sigue diciendo en el versículo 5, dice, por eso ustedes deben esforzarse. O sea, ahí habla de nuestro compromiso con Dios. No es también que ahora que recibí la salvación, que Dios me salvó, me libró del pecado, me libró de la muerte, estoy salvo, ya no voy a irme, si muero no me voy al infierno, si no me voy al cielo, no es así recibir todo ese quedarse sentado. Así no funciona. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros tenemos que esforzarnos para ir eliminando todo lo viejo, todo lo sucio, todo lo terrenal y lo que nos afecta en este mundo, para parecernos cada día más a Jesús y cada día más estar cerca de su voluntad. Entonces nosotros, o sea, dice ahí, ustedes deben esforzarse en qué? En añadir a su fe,
a lo que creemos, a Jesús, nuestra fe en Jesús, la buena conducta. En otras versiones dice la virtud. Y virtud es un buen comportamiento, una conducta buena. Entonces, si vamos a ir construyendo a la fe o agregando, a la fe le agregamos la buena conducta, ¿sí? La buena conducta. Y a la buena conducta, ¿qué cosa? El entendimiento, ¿sí? No es que tenemos que quedarnos burros para siempre en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, sino que tenemos que ir entendiendo y esforzándonos para cada día conocer más lo que la Biblia dice, lo que dice la palabra de Dios. Y ahí habla del entendimiento, conocer, entender lo que estamos haciendo. No hacer porque alguien te dice que haga las cosas, hacernos, sino entender. Al entendimiento, ¿qué le agrega? Una vez que yo entiendo qué cosa, el dominio propio. El dominio propio. Esto es algo muy difícil, pero hay que esforzarse, ¿sí? El dominio propio es algo que estoy seguro que a cualquiera en este planeta le cuesta practicar, le cuesta controlar, es como una fiera que se va amansando, pero hay que hacerlo, ¿sí? Al dominio propio, ¿qué tenemos que agregarle o qué tenemos que añadir? La devoción. ¿Qué es la devoción? La devoción es, como expliqué hace rato, es tener pasión hacia algo, tener un interés hacia algo. Y por algo también se usa la palabra devocional, ¿sí? Porque es una devoción, vamos a decirle, yo entiendo así, es una devoción constante a algo, ¿sí? Te metes en algo y constantemente estás eh, viendo la forma de adquirir, de entender y de tener esa devoción. Bueno, yo leí algo mal acá, yo me salté un paso. Al dominio propio tiene que ser la paciencia, disculpen. Primero la paciencia, ¿sí? O sea, porque es algo que ahora estaba viendo en mi texto, disculpen, por favor. Está el dominio propio y para llegar a lo que es el dominio propio necesitamos paciencia, ¿sí? Necesitamos tener calma, paciencia y no ser todos atolondrados, atarantados en hacer algo. No es que algo que no nos sale y dejamos ya y ya está, ya, ¿verdad? Sino que paciencia, ¿sí? Y a la paciencia ahí viene la devoción, que ya expliqué, ¿verdad? Y a la devoción que viene el afecto fraternal. El afecto fraternal es tener un afecto entre todos juntos, ¿sí? Y vuelvo a recordar que Pedro le escribe a los que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, dice. O sea, a los cristianos, ¿sí? Y al afecto fraternal, me parece tan lindo esto, al afecto fraternal, el amor. El amor aquí es como es la cereza encima de la torta, ¿verdad? Es ese agregado especial encima de de esa torta que se armó ahí de, de estos valores. Y el amor es muy importante. Pablo dice eh, que él resalta mucho el amor. Jesús también resalta muchísimo, todo el tiempo habla del amor, todo el tiempo hablaba mientras a sus discípulos cuando se estaba por cumplir su tiempo en la tierra como ser humano y así como nosotros, él hablaba mucho de amor, muchísimo, para afianzar ese lazo que tenía con sus seguidores. Y si se dan cuenta, todas estas cosas, todo este paquete que les mencioné de esforzarse para añadir, todo eso va relacionado a, primeramente, ver cómo yo estoy en mi interior, sanar mi interior, ¿sí? Buena conducta, entendimiento,
dominio propio, paciencia, devoción, afecto fraternal y amor. Todo eso es, todas esas cosas me ayudan a trabajar mi interior. ¿Por qué será eso? Porque si mi interior está podrido, no puedo dar algo diferente a los demás. No puedo amar a los demás como Jesús quiere que amemos. No puedo servir a los demás como Jesús sirvió. Y no me puedo parecer a Jesús ni acá a 100 años. Si yo no trabajo mi vida interior, si yo no trabajo mi sanidad interior, entonces jamás voy a poder llegar a ser como Jesús. Como dije, ni aquí, ni aquí en 100 años. Entonces, Pedro escribe esto para que hagamos una introspección, o sea, mirarnos a nosotros mismos desde adentro y analizar cómo está mi carácter, cómo estoy yo con relación a Dios. ¿Realmente es sincero mi arrepentimiento? ¿Realmente es sincera mi fe y, y lo que demuestro a los demás? ¿O es solamente una pantalla para que todos me den su aprobación y me aplaudan? ¿Realmente mi fe es una fe verdadera o es para aparentar y recibir aprobación nomás? Entonces, hacer una introspección, mirarnos de adentro, analizar qué cosas puedo ir sacando de mi vida, cuáles son los deseos, los malos deseos que me llevan a la mala naturaleza y cuáles son los buenos deseos que tengo que seguir practicando. Y si construimos, y si miramos en base de estos puntos que que Pedro estaba mencionando, entonces tenemos mucho trabajo seguramente, algunos más que otros, ¿verdad? Pero así es la vida, así es, y eh, tenemos que limpiarnos, tenemos que llenarnos de Jesús para poder ser como Jesús. Y lo más interesante es aquí que dice, si poseen estas cosas y las desarrollan, ¿sí? O sea, si poseen estas cosas, si ya tienen, si ya están en esa lucha y las desarrollan, desarrollar, ¿qué es? Hacer crecer, es potenciar, es em, hacer de uno, hacer que sea el doble, ¿sí? Entonces, si mi fe es chiquitita y puedo añadir o puedo potenciar eso, entonces es una forma de desarrollar este carácter, ¿sí? Y mi buena conducta y mi entendimiento, todo eso debo ir desarrollando. No me tengo que quedar estancado en un lugar, solamente decir, ser fatalista y decir, bueno, aquí ya cumplí, ya hice el menor esfuerzo posible para recibir mi salvación y ya está. Te digo que si nosotros desarrollamos nuestro carácter y esa capacidad de vernos a nosotros mismos, de hacer esa introspección y desechar lo malo y retener lo bueno, vamos a crecer mucho como personas y vamos a sentirnos satisfechos realmente, porque Dios va a llenar nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta de lo anterior, todas esas cosas van relacionados a mi interior. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer bien a los demás, ¿sí? No para mi propio egoísmo, para que la gente me aplauda, sino para que yo pueda servir a los demás. O sea, es algo que yo tengo que ser sanado para el bienestar de los demás, para el bienestar del que me rodea, ya sean mis hijos, mi esposa, el marido o lo que sea. eh, para el bienestar de ellos, yo tengo que estar bien, ¿sí? Ahí está, ahí en eso se ve el desarrollo. Y
Acá, o sea, sigue diciendo algo muy interesante. Dice, si poseen estas cosas, voy a volver a leer. A mí me, a mí me gustó mucho lo que leí esta semana, este texto, o sea, de este texto, y por eso pensé que quería, yo quiero compartir con la gente esto, ¿verdad? Y dice en el versículo 8, si ustedes poseen estas cosas, vuelvo a repetir, y las desarrollan, escuchen bien lo que dice, ni su vida será inútil, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. O sea, tu vida no va a ser inútil y no vas a conocer de balde a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando habla de tu vida inútil, cuando encuentro el sentido y la dirección de mi vida, cuando yo encuentro eso y que el único camino verdadero a este sentido y dirección de mi vida es Jesucristo, puedo ser alguien que aporta algo positivo a la sociedad. Mi conversación no va a ser inútil. Mi conversación o mis relaciones van a ser de productividad, van a ser provechosas, ¿sí? Va, y se va a revelar el carácter de Cristo en mi vida. Entonces, te animo a desarrollar este carácter en ti, a verte por dentro y hacer el mayor esfuerzo posible o sea, y además de eso, al hacer tu mayor esfuerzo posible, de todos modos no vas a estar solo, porque las promesas que tenemos, que son de Dios, dice que nunca nos va a dejar solo. O sea, es tan grande Jesús que te dice, o sea, Dios que te dice, bueno, haz estas cosas, pero ahí yo te agarro otra vez y te estoy trayendo, ¿verdad? No es que te tiro así al agua y ya nadamos solo, si no sabes nada, ¿verdad? No, él te pone una piola otra vez ahí para atajarte y te estira ahí con él, ¿sí? O sea, tenemos todo a nuestra disposición para hacer bien las cosas. Pero igual a veces queríamos hacer mal, ¿verdad? O sea, de forma incorrecta. Y lo peor de todo es, o sea, lo mejor de todo, o peor, no sé cómo diría, si no practicamos eso, si no desarrollamos eso, dice acá, van a conocer en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero si desarrollamos todo esto, no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. O sea, va a ser algo provechoso. Seguimos. En el versículo 9 dice, pero el que no las posee, el cristiano que no posee estas cosas, es como un ciego y corto de vista. Yo, por ejemplo, tengo problema de vista, o sea, de lejos no puedo ver bien. Y demasiado me cuesta a veces distinguir las cosas cuando miro de lejos, porque veo todo borroso y veo, o sea, el color y todo, pero las personas ya me cuesta distinguir si miro de lejos sin anteojos. Y por eso me siento o sea, entiendo muy bien lo que dice acá. Dice, el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. O sea, el que no posee estas virtudes, el que no practica esto, es como un tonto, un estúpido, dice acá Pablo en otras palabras, Pedro en otras palabras, si me confundo los dos. O sea, Pedro te dice, bueno, aparte de tener todo, aparte de que Dios te da todo, aparte de que eh, de las promesas de Dios y no practicas otra vez, sos como un ciego o como un corto de vista o como un estúpido, más o menos te dicen. Eso no quiere decir que todos los que miran mal son estúpidos, sino que porque se olvida rápido, o sea, acá habla Pablo de que se olvida de qué chiquero nos quitó Dios, o le quitó Dios, ¿verdad? Entonces, recién, y ahí tiene que ver también con en dónde está enfocado mi vida, cuál es,
¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi meta en esta vida? ¿Cuál es mi motivación para despertarme cada día, para hacer lo que hago cada día, para, eh, para desde hacer deporte o hacer cualquier chiste? ¿Cuál es la motivación de mi vida? Y si estoy ciego o corto de vista, que es una persona que no está enfocada en lo que, en lo que es su vida, en sus propósitos. Entonces, recién cuando tengo presente lo que me está motivando, sé si mis hechos son responsables o no. Sé, ahí sé de lo que, de mis pecados pasados, de los que fui rescatado. Recién cuando tengo presente mi motivación. Solo puedo desarrollar mi carácter correctamente cuando llegue a descubrir qué es lo que me motiva o impulsa a hacer lo que hago. Si yo no tengo claro, si yo no sé por qué me levanto cada día, si yo no sé por qué hago esto, si yo no sé, si yo vivo por vivir nomás, sin pensar, sin tener un lugar a donde quiero llegar, entonces sos como un ciego y aparte de eso olvidaste de dónde te quitó Dios. Entonces busquemos y apuntemos a que nuestra meta de vida, objetivo de vida, motivación sea Jesucristo, el que nos salvó, el que nos rescató de todo, ¿sí? Y que eso sea tu impulso cada día, que eso sea tu impulso cada día. Y si no aprendemos a desarrollar y trabajar con nuestro carácter, nuestras motivaciones incorrectas se expresan mediante mecanismos de defensas. ¿Y qué son mecanismos de defensa? Esto es un poco, estoy entrando un poco en el ámbito psicológico, vamos a decirle, pero los mecanismos de defensa es hacer algo automáticamente para proteger mi interior, para que nada o nadie pueda dañar mi interior, dañarme a mí por dentro. Y eso solamente pasa cuando no pude desarrollar correctamente mi carácter, cuando no hice esa introspección en mi vida y no pude corregir o pulir lo que falta, entonces surgen los mecanismos de defensa. Por ejemplo, cuando alguien, un mecanismo de defensa son, su nombre lo dice todo. Si alguien se siente que necesita aprobación, entonces hace cualquier cosa para recibir la aprobación de la gente. Y ese es su mecanismo de defensa. O sea, yo me hago rico, un ejemplo, y con mucho dinero solamente porque eso me hace, eso hace que la gente pueda admirarme y eso me hace sentir bien. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estos son motivaciones egoístas. Estos son motivaciones que yo espero que los otros me aprueben para estar bien. O sea, son cosas egoístas. Y hay una diferencia entre amarse a uno mismo y ser egoísta. Amarse a uno mismo es, la Biblia dice que tenemos que amarnos, ¿sí? Y tenemos que eh, amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos, dice, ¿verdad? Y también muchas partes dice, tenemos que amar a las personas como a nosotros mismos. O sea, el amor a uno mismo es algo que tenemos que practicar. Y eso causa a nosotros una autoestima sana, una autoestima eh, también equilibrada y correcta, vamos a decirle, y, y no egoísta. Pero ¿qué es o qué es el egoísmo? Cuando una persona es egoísta, cuando espero que los demás hagan algo por mí. O sea, cuando quiero aprovecharme de los demás para que yo me pueda sentir bien. Eso es el egoísta, eso es ser egoísta. Y en cambio el amor propio, el amor a uno mismo es, bueno, yo me amo a mí, ¿sí? Y estoy dispuesto a también amar así a los demás. Eso es una comparación un poco, ¿sí? Eh, y después sigue diciendo,
Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido a ustedes, procuren que esto arraigue en ustedes. Arraigar, ¿qué es? Agarrar así de tal forma, no sé si vieron alguna vez como una planta que una trepadora o algo así se agarra del otro árbol, ¿sí? Por ejemplo, una planta de murcuyá, cuando crece o una planta trepadora, crece por otro árbol, otra rama, increíble cómo se agarra, se hace prácticamente uno con esa rama, ¿sí? Y en estas palabras, o sea, este verbo usa acá Pedro para decir que este desarrollo del carácter se arraigue en ustedes, ¿sí? Procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, practicando esto de arriba, esos puntos que leí hace rato, nunca caerán. Chore, ¿verdad? Entonces, si yo me miro a mí, digo, bueno, me falta mucho todavía, ¿verdad? Me falta mucho todavía para desarrollar mi carácter y sacar todos los malos deseos de mi mente, de mi interior, ¿sí? Porque de vez en cuando también haya sido un altibajo, ¿verdad? Seguro que a todos les pasa, pero Dios es misericordioso y Dios no te acusa, sino que te levanta y te agarra la mano otra vez y cumple sus promesas. Entonces, que esto se arraigue en nosotros. La fe, buena conducta, el entendimiento, el amor fraternal, es decir, todas esas cosas que mencionó, que se arraigue en nosotros. Y si eso se arraiga, nunca caerán, dice. O sea que si logramos estar sanos en ese sentido, nunca vamos a caer. Y de ese modo, otra vez, miren más todavía, de ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino de eterno de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellas personas que no practican eso así, apenita nomás se le va a abrir más o menos que entre a la fuerza, más o menos, ¿verdad? Pero para aquellos que practican esto de par en par, las puertas no de cualquier casa, sino del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso me hace tan, tan feliz y me anima a practicar esto. Claro que no es fácil, como ya dije. No tiene nada de sencillo hacer esto, pero es lo que tenemos que hacer. Que nuestro objetivo de vida, que nuestra meta y que nuestra motivación sea Jesucristo. Entonces, cada día levantarnos, al acostarnos, al hacer lo que hacemos, todo tiene un enfoque, todo está enfocado en Jesucristo, todo está enfocado en hacer la voluntad de Dios. Y ahí uno puede pensar, bueno, ahora me levanto pensando en que fui salvo por medio de Jesucristo y ahora todo lo hago, o todo lo que vivo y lo que hago, lo hago por Él y para Él. Me gustaría orar con ustedes para terminar esta sección, este tiempo de reflexión y que podamos pensar esto en esta semana que viene y más adelante, ¿verdad? Y pensar un poco en esos, cómo voy a volver a repetir estos puntos, cómo yo puedo trabajar en mi interior estas cosas, a la fe, la buena conducta, entendimiento, ¿sí? Entendimiento es poder conocer más. ¿Y cómo yo voy a conocer más? Buscando en la palabra de Dios. Si no, no conozco nada. Dominio propio.
Algunos dicen, escuché por ahí, su demonio propio tiene, ¿verdad? Pero no, dominio propio, ¿sí? Paciencia, les animo a que tengan paciencia, devoción, afecto fraternal y amor, ¿sí? Entonces, estas cosas debemos practicar. Entonces les invito a orar juntos para para dejar esto a nuestra responsabilidad. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es tan clara, tan linda, Señor, y con tantas promesas. Dios, ayúdanos a utilizar correctamente todas las herramientas que nos das, toda, todos los, las facilidades y que nos das para poder, Señor, crecer cada día más en estos aspectos de nuestra conducta, Señor, que podamos ser cada día más como tú y que nuestro interior sea totalmente sano, Señor, por ti, para que podamos dar cosas buenas, Señor, para que podamos brindar a los demás tu amor, tu perdón, Señor, y tu bondad, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y que eso sea reflejado todo el tiempo en nuestras vidas. Que tu presencia sea la base y que tú seas nuestra motivación, que tú seas nuestra meta, Señor, para nuestra vida. En tu nombre oramos y te damos gracias por todo. Amén.